La mesa redonda que vamos a celebrar, intentamos que sea, pero no quisiéramos que solo fuera un monográfico sobre la desgracia del incendio que se produjo en Campanar, en Valencia, sino que intentaremos ampliar el campo de mira y ver también otras posibilidades y los aportes que los profesionales que nos van a ayudar, nos van a acompañar, nos puedan aportar. Y antes de iniciar la mesa redonda, contamos aquí hoy, es un gran honor, con los delegados de Málaga y Jaén de la Consejería de Fomento, Articulación, Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, María Rosa Morales por Málaga y Miguel Contreras por Jaén. Y María Rosa creo que es la que se va a encargar de decirnos unas palabras. Así que cuando quieras, María Rosa. Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a Málaga. En primer lugar, pues yo quiero dar la bienvenida a la Asociación de Fabricantes de Ladrillos y Tejas, en especial también a su presidente, saludarlo. También dar la bienvenida pues, a nuestro delegado territorial compañero de Jaén, que ha hecho el esfuerzo de acompañarnos esta mañana aquí, a Miguel Contreras, y daros la bienvenida a todos. Ante todo, antes de empezar, pues me gustaría recordar a los fallecidos y a las familias afectadas por el incendio de Campanario en Valencia. Creo que este foro es un gran acierto y un gran granito de arena para que empresas privadas e instituciones trabajen para avanzar en la eficiencia, en la calidad y en la seguridad de las viviendas de nuestras ciudades. Es una prioridad garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y avanzar en aquellos aspectos que hagan edificaciones de ciudades más seguras. La Junta de Andalucía está inmersa en los planes que pone el foco en el incremento del parque residencial a precios asequibles en nuestra comunidad. Para ello, en los últimos años, la provincia de Málaga ha sido centro de inversiones y ayudas, donde la colaboración institucional y el entendimiento público-privado son las bases de las iniciativas del Gobierno andaluz. Entre estas iniciativas cabe destacar el Plan Vive y el Plan Ecovivienda de la Consejería de Fomento. Entre estas iniciativas también en Málaga capital se ha dado impulso a la promoción, a la construcción de 5 promociones que componen la primera fase del desarrollo residencial del sector universidad, con 476 viviendas. El plan Ecovivienda, por otro lado, para la segunda fase del sector universidad, con 530 viviendas. Además, impulsamos ya la cuarta orden de subvenciones a promotores públicos y privados para impulsar la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, que permitirá la ejecución de 1.700 nuevas viviendas en nuestra comunidad. Solo con el programa de fomento de alquiler, que ya es conocido, hemos repartido en Andalucía ayudas para más de 3.000 viviendas, en concreto en la provincia de Málaga para 641. Desde el Gobierno de Andalucía apostamos también por viviendas eficaces, eficientes, inteligentes y seguras, y por la rehabilitación y regeneración de nuestro parque ya existente. Quisiera aprovechar esta oportunidad también que tengo de acompañaros en esta mañana para agradeceros la celebración de este encuentro y que lo hayáis hecho aquí y de vuestra invitación a este acto, ya que si en algo debemos poner el foco de atención las administraciones es en el valor que adquiere la correcta relación público-privada para el buen desarrollo de los proyectos que benefician a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias y que disfrutéis ahora de esta mesa redonda. Bueno, bien, pues vamos a comenzar con esta nueva experiencia en nuestras asambleas
no estar nosotros solos con nuestros problemas, sino abrirnos un poco al mundo y recibir el aporte de personas que nos puedan ayudar y sobre todo ampliar la visión. El tema de la mesa redonda, como os decía, versará básicamente sobre el efecto, bueno, el efecto no, sí, el efecto que puede producir y que ha producido en la sensibilidad de todos los ciudadanos el ver arder un edificio como ardido, que lo habíamos olvidado, pero años antes había pasado en Londres, hace otros tantos de años, no sé si recordaréis, en el California, en Estados Unidos, también se produjo un incendio tremendo que fue un poco como la puesta al día de la casa del cuento de los tres cerditos. Ardió todo, menos las viviendas que estaban hechas con soluciones de albañilería. Bueno, vamos a tratar un poco sobre este asunto y nos acompañan para charlar sobre este asunto Elena Santiago, secretaria general de Hispalí, toda la conocéis. Don Antonio Roda, que es asesor de la Fundación Fuego, aparejador y es jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga y Sevilla. Don Juan Chica, que es director de compras de SECIR Infraestructura. Doña Susana Gómez de Lara, decana del Colegio de Arquitectos de Málaga. Y don Germán Pérez Zavala, oficial técnico del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Los intervinientes, si cualquiera de vosotros queréis y tenéis una presentación preparada, lo podéis hacer. Podéis utilizar el atril como normal y el que no lo tenga y pretenda hacerlo de una manera verbal, pues lo puede hacer desde su asiento. Así que cuando queráis podéis empezar. Como número uno tenemos por orden, y no por orden de la, sino porque está sentado a mi izquierda, a don Antonio Rodas, asesor de la Fundación Fuego. Cuando quieras, Antonio. Gracias. Ponemos iPhone. Yo le voy a... Lo único es el paso luego de la presentación. Ya en modo presentación. Ahora sí. Ahora sí. Compartir pantalla. Un segundito. Que tengo que compartirla. Muy bien. Tienes que estar atento al vídeo. Sí. Vale. Muy bien. Se ha dicho antes, ahora se verá, ahora se tiene que ver. Ahora se ve. Ahora sí. Ahora no se ve. Sí, ahora se ve. Muy bien. Bien. ¿Y aquí no vale? Sí, también. Mejor aquí. Bueno, buenas. Uy. Bueno, buenas tardes a todos. Delegada territorial, delegado territorial de Jaén, doña Rosa, encantado de conocerlos porque llevo ya mucho tiempo sin venir por Málaga, aunque vivo mitad Málaga, Fuengirola, mitad Sevilla, ¿no? Como bien ha comentado, agradecer también a Hispalí que haya contado conmigo, y yo lo que voy a pretender, y esa es un poco la idea cuando me ofrecieron la posibilidad de hablar, es iniciar el problema que se generó hasta llegar a Valencia, y luego los compañeros que vienen después pues van a dar las posibles soluciones que hay, ¿no? Para mí, a lo largo de mi vida profesional, desde el año 81 hasta el 2014 que me jubilé, pues he tenido de todo. Aquí en Málaga tuve una situación muy difícil en Torre del Mar, que fallecieron 3 personas de una misma familia en el año 2011. Entonces, el tema de incendios, tal como lo hemos puesto ahí, hemos puesto un edificio y con la idea, siempre he dicho lo mismo, en todos los cursos lo digo, la idiosincrasia española de la ley NPN, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Aquí no va a ocurrir hasta que ocurre, ¿no? La fachada ventilada,
todo este proceso que estudié desde el 2017, como bien ha dicho Pedro, con la Torre Grenfell, pues no se había hecho muy bien un conocimiento de la evolución del incendio y de los posibles materiales. También tengo que decir, para tranquilidad de la mayoría, y vosotros los conocéis, porque estáis en el gremio de la construcción, pues tenemos unas buenas normativas. Se han ido evolucionando en el tiempo y resolviendo problemas y resolviendo incluso los nuevos materiales. Y como todos sabemos, pues la normativa es lo mínimo que se exige. Cualquier persona, cualquier proyectista, cualquier arquitecto o ingeniero puede proyectar más cosas. Todo esto empezó en el 2010, cuando yo vi las imágenes, pero hicimos con los bomberos de Madrid una jornada el 25 de enero, donde hablábamos de nuevos retos. Uno de ellos era mi ponencia de las fachadas ventiladas y la problemática que daba este tipo de incendios. A mí me sorprendió como bombero, y yo veo las cosas desde el punto de vista de bombero, vosotros veis desde el punto de vista de los materiales, cada uno, el médico ve otro sistema. Cuando estamos mirando diferentes, la misma imagen, estamos interpretándola de forma diferente, ¿no? Cuando yo vi el incendio, me sorprendió muchísimo, porque era un edificio construido en el 1974, se hace una reforma en el 2016, se mete una fachada ventilada, tiene una altura de 70 metros, es un EGA, edificio de gran altura. El fuego se inicia en planta cuarta por un fallo de un frigorífico y el resultado final de 72 personas fallecidas. Este incendio que se crea en la vivienda sale a fachada. Lo que se llama el penacho, o llamaremos llama, sale a fachada y toma contacto con los materiales que hay en esa fachada ventilada. A mí me sorprendía, viendo las imágenes, que tuvo una gran difusión también, me sorprendía la rapidez con la que evolucionaba el incendio, pero claro, era por la fachada ventilada que se crea una especie, como digo yo, de autopista de aire que inyecta aire y rápidamente sube, ¿no? Una propagación vertical por el efecto chimenea, pero luego veía, todavía no tenía conocimiento de lo que estaba pasando de los materiales, que empezaba a descender y conforme subía y bajaba se iba penetrando en las viviendas. Entonces, el resultado final, edificio arrasado por las llamas. Preguntaba yo qué normativa se había aplicado en esta norma, cuando, en fin, los ingleses y en España había buenas normas para estos materiales, y 200 bomberos y 45 vehículos intervinieron y el edificio quedó además totalmente arrasado, como sabéis. Al final me ha sido una pregunta, ¿no? ¿Se iniciará en España un estudio de inspección de aquellos edificios que tengan soluciones similares a esta fachada? Pues bien, en el 2019 ya hay un informe, se vuelve a recabar este tema. Al hacer la reforma se observa, se ha hecho un informe y un estudio meticuloso de que hay ejecuciones mal ejecutadas entre lo antiguo y lo nuevo, y eso produce precisamente que se vaya introduciendo. Y ya aparece que el revestimiento es un panel de aluminio que, como sabéis, formado por dos capas con un aislante interior que es la que le da forma al panel, y es de polietileno. Aquí lo denominamos del tipo ACMPE. Se ha hablado de algún producto de marca y, como bien sé por la diapositiva siguiente, se habla de Larson, que era el fabricante, ¿no? El aislante de esa fachada de la cámara interior pues era poliuretano, en parte también combustible. Como he comentado, la propagación ascendente y todas estas cosas se vieron. Pero luego empieza uno a recabar y hay multitud de incendios de este tipo de fachadas. Por ejemplo, las que estáis viendo ahí y en muchos sitios más, ¿no? Así, en el 2020, un incendio en la Torre Ámbar de Madrid. Me mandaron la foto, yo rápidamente la vi y digo, esto es fachada ventilada. Ya la experiencia de lo que uno ve, y así era una fachada ventilada. Una fachada que se inicia en el ático por una barbacoa y empieza, curiosamente, subir ya más no, porque el fuego era la última planta, pero empieza a descender. Y empieza, ahí tenéis, fue afortunadamente a las 7 de la mañana, el incendio se propaga, como he comentado, y hay 8 viviendas destruidas, 4 plantas hacia abajo. Influyó precisamente ese descenso y ese fuego, ¿no? Los bomberos de Madrid, hay un vídeo muy bueno que le llaman El Coloso en Llamas, muy ilustrativo para los cuerpos bomberos y cualquier persona que tenga interés de cómo hicieron todo el trabajo,
lo hicieron perfectamente, tenían grandes medios y 40 vehículos y 120 bomberos, los que intervinieron en este incendio para poderlo extinguir, ¿no? Aquí vuelve el problema, aplacado, placa de aluminio, MSA, el mismo aplacado que tenía el de esto. Afortunadamente, el aislamiento de la cámara pues era lana de roca que tiene mejor reacción al fuego. La diferencia entre lo antiguo y lo moderno. Aquí tenéis un incendio en Sevilla de un edificio. Normalmente tenéis el esquema de cómo va subiendo, que sería lo lógico y lo normal, porque el fuego por temperatura, la llama sube, el penacho sube, el humo sube, y ahí tenéis un incendio que afecta a una vivienda y se terminó en esa vivienda, en una fachada de tipo convencional. Aquí tuve yo una intervención dolorosa y difícil en Sevilla, porque lo que estáis viendo ahí, estáis viendo precisamente lo que serían los antepechos de las terrazas y estaban hechos de plástico. No se conocía la reacción al fuego, aquello le dicen, mira, hazme una soldadura en la planta primera, hazme una soldadura. Coincidió también con aire, con viento y toda la fachada salió ardiendo. Y hubo una persona fallecida que era una persona que estaba en silla de ruedas, ¿no? Eso fue el desastre. Ahí tenéis las condiciones del interior. Hay tabiques que se caen por temperatura, aquello duró más de 3 horas, había aproximadamente unos 20 pisos ardiendo, eso también para bomberos, todos los bomberos de Sevilla prácticamente estaban allí. Y estáis viendo en la foto derecha como una separación entre viviendas que de fábrica de ladrillo pues se mantiene. Se mantuvieron la compartimentación perfectamente entre las viviendas, ¿no? Algunos tabiques también caen porque cuando llegamos los bomberos, si estamos haciendo una extinción de agua, pues se crean diferencias de temperatura. La fachada ventilada es otro sistema que tiene esa cámara de aire por la que circula el aire. El incendio de la vivienda va a salir hacia afuera y lo lógico es que siga hacia arriba, en vertical. Ahí tenéis diferentes modelos. Hombre, ha salido. Este es el incendio del campanar. Lo he sacado de TikTok y se ve la evolución del incendio. Aquí, perdona. No me voy, es que no veía bien. Ahí estáis viendo la rapidez del incendio y cómo va subiendo hacia arriba y cómo va bajando. ¿Qué pasa? Que va introduciéndose en las viviendas. Ya sabéis el resultado final de esto, ¿no? De una rapidez, además, por el fuerte viento que había. Esto que tenemos aquí ya es el resultado final. Quedaron, como sabéis, arrasados los dos edificios. La raya en ese día y en esos momentos llegaron a alcanzar 60 kilómetros por hora. Arrasó 2 edificios. El resultado triste y difícil, como ha comentado la delegada, de 10 personas fallecidas, 15 personas heridas, 2 bomberos a punto de perder la vida y 138 viviendas destruidas. Yo analizando un poco desde mi hipótesis personal, pues pienso que la incidencia en la rapidez y la propagación aproximadamente muy importante por el viento fuerte, de un 65% y un 35% en la fachada ventilada. Si no hubiera existido ese fuerte viento, quizás los bomberos, por lo menos en el edificio segundo, pues no se hubiera visto destruido. Le hubiera dado tiempo a ir organizando, ¿no? También intervinieron más de 150 bomberos, pues incluso con el consorcio provincial, ¿no? Y ahí volvemos por tercera vez a un aplacado de placa de aluminio con material combustible y caída de gotas incendiadas. El aislante de esta cámara era lana de roca. También, y estas son las fases de diferentes incendios que ha habido: 2017 Torre Grenfell, 2020 Torre Ámbar, 2021 Torre Moro de Milán, que está es igual de la misma fachada, y el edificio del campanar. Por declaraciones, este es el producto.
que se estaba utilizando, se permitía en aquellos momentos, y todo pues convino eso. Por supuesto, hay antes y un después. Se creó una alarma social viendo las imágenes de Valencia y, bueno, las personas querían saber si había fachada ventilada, si cómo la tenían, que qué materiales. Es lógico, ¿no? Yo digo que siempre hay un cierto temor, que el temor puede dar situaciones y dar paso al pánico si se produce la vivienda. Ocurrió días después en varios edificios que hubo incendio, que la gente salió a las escaleras y se tiraron a las escaleras con grave peligro, ¿no? No era el protocolo lógico. Los arquitectos de la Torre Francia que veis ahí de Valencia, pues hablaron con la comunidad de propietarios y dijeron, vamos a cambiar los materiales. Es la situación lógica. Cataluña en esos días dijo que iban a hacer un inventario de los edificios que tuvieran esos materiales. Los colegios de arquitectos, uno de los primeros fue el Colegio de Madrid, pues hicieron una jornada y han abierto oficinas para asesorar a los propietarios de edificios y decirles en qué condiciones está su edificio, siendo fachada ventilada y qué posibles materiales tiene y las soluciones. Los cuerpos bomberos, por supuesto, también, porque el incendio ha sido uno de los mayores que ha habido en España y lo lógico es que se estén estudiando nuevos protocolos y nuevos procedimientos. Comunidades de propietarios, pues lo mismo, están con su idea, incluso haciendo ensayos, que me consta por la información. Y por supuesto estamos aquí hoy haciendo unas reflexiones para mejorar la seguridad en los edificios. Y esa es un poco la idea de esta jornada. Ahí tenéis las diferentes horas en que se produjo la Torre Grenfell y cómo evolucionó el incendio. Es una fachada ventilada, eran nuevas tecnologías, luego da nuevos retos y, por supuesto, a los bomberos nuevos problemas que no se conocen viendo esa evolución, por no haberse hecho ensayos. No se conocía el desarrollo de este tipo de material, no se habían hecho las pruebas necesarias, no solo en España, en toda Europa y, como habéis visto, en países como los Emiratos Árabes, ¿no? Es un riesgo alto y muy grave. Entonces hay que conseguir proceder a hacer un inventario de estos edificios. Un compañero mío dice que hay unos 750 en toda España. Bueno, pues vamos a descubrirlo y vamos a hacer qué hacemos, ¿no? Y sobre todo la llamada a no a la alarma, que la mayoría de los edificios no están construidos de fachada ventilada con este tipo específico de material, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Qué podemos hacer? En la propuesta que hicimos, el Ministerio debe de cambiar estas situaciones, que es la que se van a hablar después, del código técnico. Por supuesto, las comunidades de propietarios también tienen cosas que hacer. Por ejemplo, la autoprotección hay que mejorarla. Y los bomberos, pues tenemos porque me considero todavía bombero, aunque esté jubilado, recibir una formación sobre este tipo de fachadas y de procedimientos de intervención. Había una propuesta que se hizo en enero de la protección activa, que son la parte de instalaciones que debe llevar un edificio, que sería a los nuevos edificios dotarlos de una instalación seca, de unas tuberías secas dentro de la cámara. De manera que si se inicia un fuego, como estáis viendo ahí, pues automáticamente, cuando lleguen los bomberos, hagan sus conexiones a las tuberías que sea, por las plantas que sea, como existen muchos edificios, y que se proceda a la extinción o mantenimiento de esa cámara en temperatura, a modo de cortafuego. También, en el tema de autoprotección, es importante que tanto los edificios antiguos, fachadas tradicionales como nuevos, se reciba una nueva formación en autoprotección. Se debe de actualizar, mejorar, formar, y eso ¿quién puede ayudar? Los colegios profesionales, los técnicos de emergencia, protección civil, bomberos, todos pueden hacer un sistema donde se vea qué tiene cada edificio y qué posibilidades. Las charlas en los colegios, en fin, protección pasiva y protección activa, que se verá luego, y sobre todo para los propietarios qué hacer ante un incendio, cómo comportarse. Hay que renovar otra vez y mentalizar a los bomberos, a los propietarios. Y esa parte, pues, muy importante de protección civil y de bomberos, de los servicios, tanto para la vivienda como para el edificio. Hace unos días, un chico de 15 años en el País Vasco salvó a toda la familia porque se creó un incendio, no podían salir de la vivienda y fue compartimentando, cerrando habitaciones hasta llegar a fachada y afortunadamente pues llegan los bomberos. La respuesta de Bomberos Málaga, aquí está
el jefe de bomberos actual que he conocido hoy, la media será 8 o 10 minutos máximo en llegar de media. Si está muy cerca del parque, se llegará antes, pero la media entre 8 y 10 minutos. Sevilla está en esa situación, Madrid está en esa situación y eso pues da seguridad. En el tema de autoprotección, pues volver a renovar, como veis ahí, cosas como las famosas cuñas que se ponen en las puertas cortafuegos, no se deben de poner, o hacer otra vez y renovar qué hacer en caso de incendios, ¿no? En la autoprotección. Y luego en el tema profesional, buscar ese inventario de edificios porque hay que cambiar estas construcciones. Si la fachada ventilada por los colegios profesionales se dice, no, esta no tiene ningún problema, no hay ningún peligro, estupendo, pues no hace falta cambiar nada. Ahora, si hace falta cambiar los materiales porque estamos en esos paneles peligrosos, pues yo hago una pregunta, me hice una composición, ya lo hemos hablado con Hispalí y dije, bueno, pues mi fachada, que es afortunadamente de ladrillo y enfoscada, pues digo, es ventilada, pues me va a costar entre 20 o 30.000 euros. Y alguien, si me lo dice, a lo mejor, si me lo dice un bombero, le diría yo a él como propietario, tiene cosas de bombero. No, mire, yo no tengo cosas de bombero. Lo que sí le voy a explicar, primero, cuánto vale la vida suya y la de su familia, como que es uno de los datos, ¿no? Segundo, ¿cuánto se ha depreciado la vivienda si se sabe que es peligrosa? Esa sería la siguiente pregunta. En el caso de Londres ocurrió que los seguros, por ejemplo, no aseguraban ya los edificios que tuvieran eso. Había más de 300 edificios en Londres. Aquí va a ocurrir lo mismo en cuanto a los edificios que tengan esa fachada, las mismas empresas de seguros van a estudiar y van a decir si aseguran o no esto. Y la tercera, que cuántos euros voy a perder por la desgravación automática que se me produce en esa vivienda y se destruye, como ha pasado en esto. En el Campanar se han hecho cargo las empresas de seguro, como el caso de Mafre, ¿no? Y bueno, el plan de subvenciones, yo también comentaba aquí, en los días que yo dije esto, estábamos hablando en mi comunidad con las famosas subvenciones de la Junta de Andalucía para fotovoltaica y rehabilitación, pues bueno, algo habrá que hacer para apoyar a este tipo de edificios para que puedan cambiar su fachada, ¿no? Y bueno, he intentado hacerlo lo más rápidamente posible. Muchas gracias y siempre digo lo mismo, que entre todos demos un portazo al fuego. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Doy la palabra a nuestra secretaria general, Elena Santiago, que nos hará una exposición muy elaborada, muy técnica y muy importante que se ha hecho de los servicios técnicos de Hispalí. Buenos días a todos. Bueno, por nuestra parte, estamos encantados de organizar esta mesa redonda, pero queríamos también aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y desde la asociación, cuando sucedió este incendio que nos ha comentado Antonio, pues nos pusimos a trabajar y este es un poco el resultado de aquello, ¿no? Claro, todos nos quedamos impresionados al ver cómo había quedado la fachada. Es que tremendo. O sea, además, con las imágenes que ha mostrado Antonio, toda esa velocidad fue increíble. Pero casi lo que más nos llamó la atención fue lo que pasó en el interior, que eso quizá de cara a la sociedad tuvo menos repercusión, porque lo que vemos desde luego es la fachada ardiendo como una antorcha, ¿no? Pero es que no lo voy a reproducir, pero tenemos un vídeo igualmente que Antonio de TikTok, donde se ve todo el interior de estas viviendas totalmente diáfano. O sea, las separaciones entre viviendas, los tabiques, no ha quedado nada absolutamente. Se trata de tabiquerías, lógicamente, de cartón yeso, que el yeso es un material que tiene una reacción a fuego buena, o sea, es incombustible. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Pues claro, es que el cartón yeso, como dice su palabra, es una parte de yeso que es incombustible, pero tiene una parte de cartón.
Y entonces esto, con las altas temperaturas, se deshidrata, se cuartea y se queda totalmente hecho escombros. Entonces, claro, nos quedamos, pues eso, muy impactados, porque afortunadamente nosotros tenemos unos materiales con los cuales estas situaciones pues no se dan, ¿no? Y bueno, pues hicimos reflexiones, ¿no?, sobre este tema. Una de ellas yo creo que es muy interesante decir, oye, esta fachada, o sea, esta fachada tal y como ha ardido, se diseñó en un determinado momento con una determinada normativa, ¿cumplía esa normativa? ¿Cumpliría esa fachada la normativa a día de hoy, no? Y entonces lo que tenéis en pantalla es una evolución pues, de cómo ha ido la normativa de protección frente a incendios de nuestro país en los últimos años, ¿no? Cuando se diseñó el edificio de Campanar, la normativa que estaba en vigor era la NBE del año 96. Y la exigencia que había en ese momento a fachadas es que no se exigía nada en cuanto a la reacción al fuego de los materiales que se utilizaban en la fachada, ni a la totalidad de la fachada. No había exigencia. Solamente había una exigencia en cuanto a que tenía que tener una resistencia al fuego de 60 minutos, que son dos conceptos distintos que tampoco quiero introducir porque si no me extendería demasiado. Bueno, pues la normativa se cambia en el año 2006, se aprueba el primer documento de código técnico y ahí sí que vemos que a los materiales de la fachada se le exige una reacción al fuego que es clase BS3D2. Hay una clasificación a nivel europeo, la letra A quiere decir que es incombustible y la letra F que es muy combustible. Cuanto más me acerco a la letra F, más combustible es, cuanto más me acerco a la letra A, menos combustible es. Entonces, bueno, y en cuanto a la reacción al fuego del aislamiento de la fachada, no hay exigencia y se mantiene el valor de resistencia al fuego que se pide 60 minutos, ¿no? Que esa fachada tenga una estabilidad de 60 minutos para que dé tiempo a que lleguen los bomberos. La normativa que tenemos a día de hoy, que se cambió en el año 2019, pues como veis en la tabla es bastante más compleja, entonces se ha ido endureciendo y ahora sí que se exige una reacción al fuego de fachada en función de las alturas de los edificios, donde pues cuanto más bajo es el edificio se permite un material más combustible tipo D, porque lógicamente tiene menos riesgo y es más fácil la evacuación de ese edificio más bajo, y cuanto más alto es el edificio le exijo un mejor comportamiento frente a incendios porque lógicamente es más difícil esa evacuación, ¿no? Y se exige reacción al fuego tanto a la fachada en su conjunto como al aislamiento que se utiliza en la fachada. Como vemos, hay letra B o letra D, en función de la altura del edificio, y la resistencia que se pide al fuego también se mantiene en 60 minutos. Entonces, lo que hicimos fue pues, a través de Google Maps, utilizar imágenes históricas de cuándo se estaba construyendo ese edificio. Y entonces se ve las placas utilizadas como revestimiento de esta fachada, donde se puede ver la marca Larson. Luego sabemos que estos paneles que ha comentado Antonio de chapa de aluminio son de la marca Larson. Larson en aquellos años, cuando se construyó el edificio de Valencia, comercializaba dos tipos de paneles. El Larson PE, que tiene clasificación de reacción al fuego F, que no sé si recordáis, que os he dicho que es la más combustible que hay. Este panel, Larson PE, está compuesto por dos chapas de aluminio y núcleo de polietileno. Y en ese momento también comercializaba la Larson FR, que tiene clase BS1D0. Y en este caso tiene núcleo de polietileno y compuestos minerales. Tenemos que hacer una hipótesis porque todo el tema, sabéis que está en procedimiento de análisis, pero la clase D0, la del panel Larson FR, D0 quiere decir que no hay gotas, que ese material no produce gotas inflamadas, ¿no? No hay caída de gotas. Entonces, como hemos visto con las imágenes que nos ha mostrado Antonio, había una caída de gotas impresionante en esa fachada, por lo tanto, no podía haber sido el panel Larson FR el que se utilizó, sino que la hipótesis es que se utilizó el Larson PE, que tenía la reacción
a fuego F, que es la más combustible que hay. Entonces, parece bastante lógico que este haya sido el panel que se utilizó. Como hemos visto, la clase F a día de hoy no estaría permitida. Entonces, sí que es cierto que este panel, cuando se construyó el edificio según esa normativa, sí era válido, sí cumplía esa normativa, pero a día de hoy no estaría permitido. Bueno, pues ha habido edificios que se han construido durante estos años, como decía Antonio, habrá que localizarlos y verlos, pero por lo menos nos quedamos tranquilos en el sentido de que sabemos que este tipo de material no estaría permitido a día de hoy. Hacemos lo mismo con los interiores, ¿no? Hemos visto la fachada, ¿qué pasa con los interiores? Pues lo mismo, hemos hecho un análisis de la normativa del año 96, del 2006 y del 2019. La exigencia en cuanto a paredes que separan una vivienda de otra o que me separa una vivienda de una zona común, que me va a llevar a un descansillo por el cual yo voy a poder salir por la escalera, o la medianera, que es la pared que me separa de un edificio de otro. Y si se ve en la pantalla, podemos apreciar que es que en todos estos años no ha habido ningún cambio. Igual que en las fachadas sí que ha habido un endurecimiento de la normativa, en paredes interiores no ha cambiado nada. Incluso en el año 2019 vemos que se ha quitado la exigencia de la pared que separa la vivienda de la zona común a través de la cual tú tienes que escapar si hay un incendio, ¿no? Y en el caso de tabiques, ni había exigencia en el año 96, ni hay exigencia a día de hoy. Hacemos también otra hipótesis, pero claro, a la vista de las imágenes es que está claro que no había en el interior ladrillo. El único ladrillo que se ve en la imagen es la hoja que había de la fachada. La fachada estaba compuesto por el revestimiento que hemos visto de aluminio con polietileno, una lana mineral que queda en pie y la pared trasera de ladrillo que está perfecta. Sin embargo, todo lo que hay en el interior está hecho escombros. La hipótesis es que esta pared separadora pues, tenía que ser completamente de pladur, que da un EI 60 minutos, y esto cumple la normativa para separación entre una vivienda y otra, cumplía la normativa del 96 y sigue cumpliendo la normativa a día de hoy. Y en los tabiques pues, hemos hecho esta suposición de que es un tabique sencillo. Entonces, el problema es que las paredes separadoras y los tabiques del edificio de Valencia cumplían la normativa de ese momento, pero es que seguirían cumpliendo la normativa a día de hoy. ¿Eso nos deja tranquilos? Pues la verdad es que no. Según datos de Fundación MAFRE y de la Asociación Profesional de Técnicos y de Bomberos, que es la APTB, la mayor parte de los incendios se producen en el interior de las viviendas, sobre todo en la cocina, porque es donde tenemos combustibles y mayor concentración de equipos eléctricos y electrodomésticos. Entonces, ¿es lógico que no tengamos en el interior una normativa que nos proteja? Según el protocolo de bomberos, las personas que no puedan ser evacuadas por las escaleras porque tengan humo deben permanecer confinadas en el interior, cerrando todas las puertas posibles y colocando trapos mojados debajo de la puerta y haciéndose ver por la ventana. En el caso de Valencia no podían asomarse a la ventana porque ya visteis cómo estaba la fachada. Entonces, las paredes interiores no aguantaron, con lo cual las personas que tuvieron que quedarse confinadas, pues imaginaros cuál fue su final, lógicamente. Tenemos una normativa española que es muy exigente para mejorar la eficiencia energética de los edificios y tiene toda la lógica del mundo. Tenemos que mejorar eso, bajar el consumo energético. Tenemos también una normativa que en cuanto a aislamiento acústico es muy exigente. También es verdad que es muy positivo. Yo no quiero escuchar a mi vecino de al lado porque es muy molesto. Pero yo, si se provoca un incendio en la vivienda de al lado, quiero estar segura. ¿La normativa a día de hoy me da esa seguridad? Entonces, bueno, vamos a ver todas estas reflexiones, cuándo se ha cambiado la normativa en España, cuándo se ha cambiado en otros países. ¿Es el momento de revisar la normativa? ¿Es frecuente este tipo de incendios? ¿Qué habría pasado si el edificio hubiera estado construido con fachadas y paredes interiores de ladrillo? Pues empezamos por esta última reflexión. Es que 10 días después del incendio de Campanar, en la misma comunidad autónoma hubo un incendio en Alicante, en Villajoyosa, un edificio altísimo también de difícil evacuación, también en una planta elevada, como tenía fachada y tabiquería interior de albañilería, se quedó totalmente confinado el fuego en esa vivienda, ¿no? Tenemos muchos más ejemplos.
Y sin embargo, al lado derecho tenemos el incendio de Valencia o el de la Torre de Londres, ¿no? De la Torre de Grenfell. Entonces, los edificios con fachada y paredes de albañilería son muy seguros porque evitan la propagación del incendio. ¿Esto ocurre con otros materiales? ¿Son otros materiales igual de seguros? Otra pregunta que nos hacíamos, ¿es frecuente este tipo de incendios? Pues la verdad que siempre ha habido incendios y siempre los habrá y son cosas excepcionales. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora la mayor parte de los edificios han estado construidos con fachada y tabiquería de albañilería. Entonces, no hemos visto situaciones como las que estamos comentando a día de hoy, porque como hemos explicado, nuestros materiales tienen la máxima protección frente a incendios. Pero ¿qué ocurre? Que en el mercado se han ido introduciendo, lógicamente, nuevos materiales. Y eso es bueno y es positiva la competencia, tiene que existir, nos hace mejorar la competencia, pero ¿a estos nuevos materiales se les exige la seguridad frente a incendios que deberían tener? Porque lo que vamos a ver probablemente, y no quiero ser agorera, pero es que nos vamos a encontrar con que este tipo de incendios, que ahora son cosas puntuales, probablemente cada vez se vayan a producir con más frecuencia por este tipo en los cambios de materiales, ¿no? ¿Cuándo se ha cambiado la normativa en otros países? Pues cuando ocurrió en 2017 el incendio de Grenfell, donde sabéis que fallecieron más de 70 personas, porque la diferencia a cambio de Valencia es que se produjo el incendio por la noche, con lo cual la evacuación se complica muchísimo, pues a partir de ese momento se pusieron a trabajar y aprobaron una normativa en el año 2019 que es más exigente que la que tenemos a día de hoy, que es la del año 2019 en España. ¿Cuándo se ha cambiado la normativa de incendios en España? Pues ahí tenéis un gráfico y es que es normal, cuando suceden estas catástrofes, estos desastres, pues es el momento en el que uno dice, hay que cambiar las cosas, algo no funciona. Se analiza la situación y bueno, pues desde el año 78, 79, que hubo incendios en un hotel, en un hospital, pues se fue publicando normativa para este tipo de edificios, hasta que en el año 91 se publicó la primera normativa general para todo tipo de viviendas. Ahí ha habido una evolución de la normativa, como hemos visto, 2006, 2019, 2024. Es que tiene que empezar a hablarse de que tiene que cambiarse la normativa para evitar estas situaciones. Entonces, después de estas reflexiones, pues hacemos 3 propuestas desde nuestra asociación. Una que es general, y es que analizando toda la normativa de edificación de nuestro país, que es el Código Técnico, tiene distintos documentos, uno para acústica, otro para seguridad estructural, otro para salubridad, otro para protección frente a incendios, ahorro de energía. Pues resulta que casi todos estos documentos de Código Técnico tienen dentro de su articulado un apartado de control de ejecución, explicando que es muy importante para que se cumplan esas exigencias que haya un control de ejecución. Curiosamente, el documento de seguridad en caso de incendio no tiene ese apartado de control de ejecución. Nos parece importante que se cambie y que se incorpore, porque además hay un Real Decreto que es el 842 del año 2013, en el cual nos dice los valores que tienen de comportamiento frente a incendios los materiales en general, sin necesidad de ensayo. Y para algunos materiales te indica condiciones de ejecución que se tienen que cumplir para que tú puedas utilizar ese valor. Para otros materiales no te indica esas condiciones de control. Entonces, nos parece fundamental que en este nuevo apartado que se debería incluir en el Código Técnico se haga referencia a este Real Decreto. Una frase, si no se tiene que mencionar nada, ese Real Decreto es muy extenso, no hace falta reproducirlo íntegramente en el Código Técnico, pero simplemente que se mencione que existe este Real Decreto y que ahí se indican unas condiciones de control de ejecución que se deben cumplir. Por otro lado, los fabricantes de materiales que tienen que tener determinadas precauciones lo dicen y en este caso ponemos ejemplos de paredes de separación entre viviendas o de tabiquería hechas con pladur, en los cuales los fabricantes te dicen, si yo quiero cumplir un EI 60, que es lo que me pide la normativa para una separación entre una vivienda y otra, y coloco un enchufe, coloco un interruptor, que todas nuestras paredes tienen enchufes y tienen interruptores, lo que te dice el fabricante es que hay que colocar una doble placa detrás de ese interruptor, porque si no, no te garantizan que te cumpla EI 60. ¿Esto se hace? No se hace. Ni se hace ni se controla. Si se pusiera en este nuevo apartado que planteamos de control de ejecución, lógicamente tendría más visibilidad
Y todos los arquitectos, diseñadores de dirección de obra serían conscientes y probablemente lo exigirían, ¿no? Entonces, nos parece como una propuesta general el que se deba recoger el tema de control de ejecución. La segunda propuesta que hacemos es a nivel de fachadas. Es cierto que hemos visto que ha habido una evolución positiva en nuestra normativa con el paso de los años y que se ha ido endureciendo, pero comparada con la normativa inglesa del año 2019 es mucho peor. Permite materiales más combustibles que permite la norma inglesa. Pues vamos a tomar los valores de la norma inglesa. Y así nos aseguramos y tenemos más seguridad para nuestros ciudadanos. En cuanto a las paredes interiores, hemos visto, o sea, es un despropósito que la normativa no haya endurecido, no se haya endurecido en todos estos años cuando sabemos que la mayoría de los incendios se provocan en el interior. Entonces, nosotros nos lanzamos un poco a la piscina y hemos propuesto determinados valores, ¿no? Hemos visto que ahora mismo la normativa exige para una separación entre una vivienda y otra un EI 60 minutos. Nosotros hemos dicho que se exija un EI 120. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues ahora lo vamos a detallar, ¿no? Y en tabiques, donde no hay exigencia, pedimos un EI 90 minutos. ¿Es difícil cumplir estas propuestas que estamos haciendo? Pues vamos a comprobarlo. ¿Y cómo lo comprobamos? Como os decía, tenemos una normativa de aislamiento acústico que es muy exigente, porque yo no quiero ir al vecino de al lado, incluso dentro de la propia interior de la vivienda, donde tenemos el tabique que me separa la cocina del salón de mi dormitorio, tengo exigencias de aislamiento acústico, cosa que en incendios no tengo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido analizar cuáles son las soluciones de paredes separadoras y de tabiquería que cumplen la normativa de acústica, porque cuando un arquitecto tiene que diseñar un edificio, tiene que cumplir todos los documentos básicos de código técnico. Uno de ellos es acústica. Entonces, aunque las exigencias de fuego sean más bajas, si por acústica tengo que cumplirlas, pues esto es lo que me va a limitar a día de hoy el tipo de pared que yo puedo utilizar. Entonces, en paredes separadoras entre viviendas, el DBHR, que es el documento de acústica, clasifica las paredes en 3 tipos. Tipo 1, que serían mixtas. Es la pared que me separa de mi vecino, que tiene una hoja interior de ladrillo y 2 trasdosados a cada lado de cartón yeso. Bueno, pues este tipo de soluciones, os hemos puesto 3 ejemplos que cumplirían a día de hoy, estarían permitidas por acústica, ¿no? Tenemos una pared de doble hueco de 7 centímetros de ladrillo y una doble placa de 12,5 estándar a ambas caras, que es como la solución más básica, ¿no? A nivel de pladur, la placa estándar de 12,5. Esa solución me da EI 90. Si es que hemos visto que la normativa de fuego me pide 60. O sea, es que 90 ya me lo está dando por un tema de acústica. Pues nosotros lo que planteamos es pedir un poco más y pedir 120. ¿Cómo se cumpliría ese 120 con este tipo de solución constructiva? Lo que tengo que hacer es que en lugar de esa placa que pongo a los 2 lados, que sea estándar, pongo una placa cortafuego, que los propios fabricantes las comercializan y las tienen por algo, porque tienen un mejor comportamiento frente al fuego. ¿Que no quiero utilizar esa doble placa cortafuego? Pues tengo la opción de que esa hoja interior de ladrillo, en lugar de ser de hueco, pongo un ladrillo perforado que me da mucha más resistencia al fuego y entonces ahí sí puedo poner la placa estándar de cartón yeso y también me da, en este caso, 180 minutos. Acústicamente hay otro tipo de paredes clasificadas que es la tipo 2, que son las que tienen las 2 hojas de ladrillo. En este caso hemos puesto 2 ejemplos, los dos dan 240 minutos, que según la normativa es la máxima clasificación que hay. No es que den 240 minutos, es que podrían durar más tiempo estable esa pared manteniendo su estabilidad, pero no hay una mayor clasificación. O sea, tienen la máxima, el máximo mejor comportamiento frente a incendios. Y luego, acústicamente, están las soluciones tipo 3. En este caso, ahora ya es todo cartón yeso, que estas son las soluciones que se utilizaron en el edificio de Campanar, ¿no? Y tenemos la solución a la izquierda, que se utilizó previsiblemente en Campanar, que es doble placa de 12,5 estándar, y que esto me da un EI 60. Esto cumple la normativa a día de hoy. Nosotros lo que planteamos es que esa doble placa estándar se sustituya por una cortafuego.
que en ese caso ya me da los 120 minutos, que es lo que estamos planteando nosotros. Luego, no dejamos fuera del mercado a ninguna solución. Y en cuanto a tabiquería, la solución que se utilizó, o un ejemplo diferente, porque la que hemos puesto para campanar era con placa de 12,5, que da EI30, hemos puesto en este ejemplo una placa de 15 en lugar de 12,5 estándar, y ya te da un EI45. Si esa tabiquería de cartón yeso le pones una doble placa de 15 estándar, que es una solución que se está utilizando en muchas obras a día de hoy, ya te da un EI90. Y lo mismo te estaría dando el tabique del 7. Por lo tanto, insisto, no estamos dejando fuera del mercado ninguna solución. Nuestra reflexión final ¿es menos importante la seguridad de los ciudadanos que su confort acústico? Claramente no. ¿Van a ser más frecuentes estas catástrofes como la de Valencia por el uso reciente de nuevos materiales con peor comportamiento al fuego que las paredes de albañilería? Sí. Los debates sobre la necesidad de cambiar el DBSI, hasta ahora, hasta a día de hoy, cuando se ha planteado que hay que cambiar el DBSI, lo que se pide es que se mejore la protección activa, la extinción de los incendios, los detectores domésticos de incendios, los rociadores, que es muy bueno, pero es que es mejor prevenir que curar. Vamos a hacer una compartimentación en el interior de las viviendas que protejan de un posible incendio. En el caso de que un vecino lo tenga, pues que no me propague en el mío, que si me tengo que quedar confinado en el interior de mi vivienda, pues que tenga la garantía de que esas paredes van a aguantar hasta que puedan acudir los bomberos, ¿no? Con las propuestas anteriores, y ya lo he dicho antes, ¿buscamos dejar fuera del mercado algún material? Pues no. ¿Con las propuestas anteriores se busca mejorar la seguridad de los ciudadanos? Sí. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad frente a incendios? Todos somos responsables, pero en mayor medida los legisladores. Y nada más. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Germán Pérez Zavala, que es oficial técnico del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Adelante, don Germán. ¿Vale? ¿La completa? Vale. Para pasarlo con la diapositiva y luego para poner los vídeos hay que darle a esta. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la asociación la invitación al Cuerpo de Bomberos de Málaga. La verdad es que estando en Málaga y hablando de fuegos en fachadas, pues creo que, en fin, teníamos que estar aquí. Bomberos de Málaga tiene un departamento de prevención y desde hace ya muchos años hacemos inspección de proyectos para licencias de obras que se solicitan en el ayuntamiento. Y bueno, tenemos alguna experiencia en cuanto al tema de incendios y de condiciones de protección contra incendios en los edificios. Yo he venido a hablar no del pasado, sino del futuro. Cuando ocurre una cosa como esta, los que nos dedicamos a la profesión de bomberos y estamos todo el día liados con el tema de los incendios y cualquier noticia de cualquier incendio en televisión, en prensa, nos ponemos a leer y ponemos a ver qué ha pasado, qué es lo que tal. Pues creemos que cuando ocurren estas situaciones como la de Valencia, tenemos que sentarnos, ver cómo está la cosa, si se puede mejorar, porque creo que es nuestra obligación. Somos profesionales del tema y tenemos que intentar que cada día los edificios sean más seguros. Y yo lo que he planteado esta charla es sobre las mejoras que se pueden hacer y se pueden proyectar en el futuro. Lo primero que hay que hablar es que los materiales tienen una clasificación, como he comentado, en función de la producción de humo, la producción de gotas inflamadas y de la capacidad del material en arder, la velocidad de arder.
Y estos materiales, claro, esa clasificación no se les da por gusto, se les da porque tienen que ir a un ensayo, el material se somete a ensayo y se ve cómo evoluciona el material. Es decir, esta pared de madera que hay aquí, que no es madera, será un componente que imita la madera. Para colocarse en esta pared ha tenido que pasar el fabricante, ha tenido que llevar la madera a un laboratorio de ensayo y someterla a un ensayo y ver exactamente, en caso de que se produzca un incendio, que en el ensayo está contemplado que es una papelera ardiendo en la parte inferior. Pues la papelera ardiendo, la madera empieza a combustionar, o el elemento que sea empieza a combustionar, y ahí se observa la velocidad de combustión del elemento y se observan las características de la clasificación, que como sabéis son la producción de gotas inflamadas y la producción de humo. Pues vale, ese ensayo es un ensayo que se hace, que se llama ensayo a pequeña escala. Ese ensayo es una aproximación al comportamiento de los productos. Pero claro, no se puede comparar el incendio, el aporte del incendio de una papelera con el aporte del incendio de una habitación de una vivienda. Es imposible, no tiene nada que ver. Ahí podéis ver el fuego de una papelera y el fuego de una vivienda. La vivienda, cuando el fuego sale a la fachada, se ha producido ya el efecto flashover, que es un efecto que, por las calorías que hay en la vivienda, en el interior, todos los materiales combustionan a la vez, todos los materiales de la habitación. Entonces, la lengua de fuego que sale es tremenda. Entonces, claro, los materiales que estamos colocando en la fachada lo estamos haciendo con el ensayo con la norma 13501. Claro, eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente los materiales se deben ensayar para su situación real. Y la situación real del material no es el fuego de una papelera, un material de fachada. Es el fuego de una vivienda. ¿Vale? Entonces, existen otros ensayos que se hacen exclusivamente para fachadas, que son los ensayos a gran escala. Ahora mismo solamente están los británicos y los alemanes que hacen este tipo de ensayo para las fachadas. Nosotros seguimos haciendo el ensayo de los materiales de fachada con la papelera, ¿eh? Lo seguimos haciendo igual. Entonces la comparativa, o sea, el material es imposible que se comporte igual, imposible. Entonces, desde hace años se está intentando solucionar este problema, que a nivel europeo se haga el ensayo a gran escala. Esto que veis arriba es el room corner, que es una habitación que tiene aproximadamente unos 3 metros por 2 y algo, donde en una esquinita, como veis en la foto de arriba, en una esquinita de esa habitación, se forra la habitación de ese material que estamos ensayando, ¿vale? Y entonces se le aporta una llama en la esquina de la habitación, y la llama tiene que ir justo donde esté la junta del material, no se puede colocar la llama en la parte lisa del material, sino en la parte de la junta, donde se junta con otro panel, y entonces se pone un incendio que simula una papelera. Entonces, al cabo de un tiempo, el material empieza a arder y se ve cómo evoluciona y se ve la producción de humo que sale por la chimenea, donde está arriba. Os voy a enseñar una foto de lo que es la cámara real. Si pasa esto, no pasa. Vale. Ahí lo veis, ya no es el dibujo, es una camarita que tiene, como veis, una habitación, aquella habitación que veis allí, que tiene esas medidas de 3×2 aproximadamente, una altura también de unos 2 metros y pico, 3 metros. Se forra la habitación de ese material. Por esa chimenea que veis ahí se ve la cantidad de humo que produce el material cuando arde, se ve la producción de gotas inflamadas y se ve también la combustibilidad del material en función de cómo avanza, que se mide cómo avanza el fuego en el material. Claro, ya insisto, con la llama de unos 30 kilovatios, que es lo que se supone que es una papelera ardiendo. Claro, normalmente se calcula que en una vivienda, cuando sale la lengua de fuego por la habitación, se supone que es como 10 veces o 15 veces mayor de potencia el fuego. 10 o 15 veces mayor de potencia el fuego. Bueno, pues la clasificación de los materiales de las fachadas ahora mismo se está haciendo con el ring corner, que no tiene nada que ver con un fuego de fachada. La normativa británica que establece este sistema de ensayo, que se llama gran escala, es la British Standard 8414, parte 1, que es para fachadas de SATE, un sistema de elemento térmico, y la parte 2, que es para las fachadas ventiladas. Los alemanes tienen la DIN 4102,
que también es para un ensayo de fachada a gran escala. Se está trabajando y posiblemente las fachadas en un futuro se ensayen con los ensayos a gran escala, que son mucho más parecidos a la realidad. Los americanos tienen una normativa que es la NFPA 285, que también es a gran escala, ¿vale? De alguna forma se comprueba la velocidad de la propagación vertical del incendio sobre la cara exterior de la pared, cómo pasa de un piso a otro a través de las ventanas o por la superficie interior de la pared, en el caso de fachadas ventiladas. Y también miden la propagación horizontal del incendio, ¿vale? No solamente la vertical, sino horizontal. Bueno, pues ahí estamos bastante atrasados en ese aspecto, ¿no? Aquí tenéis fotos de un ensayo que se hizo en Barcelona, en el cual, pues después pondré imágenes del ensayo. Ahí tenéis 3 habitáculos, que son el room corner, ahí donde se ensayan los materiales de fachada para ver su combustibilidad. Y hay un ensayo que se hizo con 3 tipos de materiales, concretamente con lana de roca, con polisisocionurato, y el otro material era el polistireno, ¿vale? Y entonces se ve cómo el material empieza a arder. Después, si tenemos tiempo, podemos ver un vídeo corto de cómo se realiza el ensayo del room corner. Este ensayo, que también se hace de una manera igual que el room corner, se hace también para los paneles sándwich, paneles que se colocan en las industrias, ¿no? Que sirven de fachada, que llevan el aislamiento térmico en su interior, ¿vale? Son paneles que realmente en las industrias dan muchos problemas porque, claro, cuando empieza a arder cualquier elemento de la industria, de la nave industrial, pues claro, la chapa metálica que lleva el panel se descompone y cuando coja el aislamiento térmico, el fuego ya no lo paras, ¿eh? Eso empieza ya por dentro del panel ardiendo. Acordaos Campos Fríos, por ejemplo, cuando se quemó entero la fábrica, o Ibarra en Sevilla, ¿no? O sea, que son fuegos que no lo puedes parar, porque el aislamiento térmico empieza a arder y ya por mucho que le eches agua, eso está ardiendo por dentro, ¿no? Y eso no se para. Entonces, en este ensayo también se hicieron ensayos de paneles sándwich. Y estos son los ensayos de fachada a gran escala. Es decir, como veis, imita perfectamente una fachada de un edificio. Tiene unos huecos donde ahí se aloja una cantidad de madera que se equipara un poco con el tema del fuego de una vivienda. Concretamente, en el ensayo que tuvimos se ensayaron 2 fachadas tipo SATE, ¿vale? Y 2 fachadas ventiladas. Las 2 fachadas tipo SATE, una era con lana de roca y la otra era con poliestireno. Y las fachadas ventiladas, que son estas 2, una se puso con material de poliuretano, de aislamiento, y la otra con lana de roca. Entonces ahora ya os digo que veremos el ensayo en imágenes para que veáis un poco cómo se deben de hacer estos ensayos. Aquí tenéis una foto que es el aspecto antes del ensayo, de la fachada. Aquí que veis las vigas de madera, la madera que veis ahí acumulada, esa es la que se le mete fuego. Y entonces, claro, ese fuego no es el fuego de una papelera, lógicamente. Es un fuego de mucha potencia calorífica que se parece mucho más a la llama de fuego que sale de una vivienda y no una papelera, ¿vale? Aquí tenéis las fachadas ardiendo. Las 2 primeras son las fachadas SATE y las otras 2 de la derecha son las fachadas ventiladas. Y se ve cómo evoluciona el fuego y después se comprueba cómo han quedado las fachadas. Este tipo de ensayo te permite poner termopares por la fachada, a lo largo de la fachada. Vas viendo cómo va progresando el incendio, vas viendo cómo se comporta la fachada exactamente igual. Además, lo que será en un futuro es que se examinará un sistema de fachada, se evaluará un sistema de fachada, no un material. O sea, el fabricante va a llevar su fachada al ensayo y va a colocar su fachada en esa simulación. Pero hasta con los tornillos de ajuste, la estructura exterior que sostiene el elemento de aislamiento, tiene que ser exactamente igual, ¿vale? Y no se va a evaluar una combustibilidad de un material, se va a evaluar una combustibilidad de un sistema de fachada, ¿vale? O sea que algunos de vosotros, si hacéis materiales para fachada, aunque sean pétreos o cerámicos, posiblemente tendréis que ir a montar vuestra fachada y hacer el ensayo, una fachada real, en un ensayo a gran escala.
¿vale? Al ser petro y cerámico no habrá problema en el sentido de que tendrá una combustibilidad muy baja de clase A. Pero cualquier otra persona que tenga un sistema de fachada con aislamiento térmico, con cualquier panel que tenga un aislamiento térmico, tendrá que ir con su sistema. Ya no le va a valer el panel, ¿vale? ¿Por qué se pone en forma de ala, como podéis ver? Porque como pongo ahí, la forma de esquina que hace la fachada tiende a promover la propagación, ya que por un lado el fuego impacta sobre el material instalado en ángulo y por otro se produce una canalización ascendente del fuego, ¿no? Y de la temperatura. Con lo cual es lo más parecido a una fachada. Como veis, no tiene nada que ver este ensayo con el del Room Corner. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y con respecto al tema de los cambios, necesitamos cambios. Pues ahí es donde donde los profesionales del tema nos sentamos y nos ponemos a pensar realmente qué cambios puede haber. De entrada, evidentemente, exigir que los elementos de fachada pasen por el ensayo de gran escala. Eso es impepinable. Si no, nos estamos engañando, ¿eh? Nos estamos engañando, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver una papelera, el comportamiento de un material con una papelera, que el comportamiento de material con un pedazo de lengua de fuego que sale por una ventana. No tiene nada que ver. El material se va a comportar distintamente. La velocidad de combustión del material va a ser mayor, seguro. La producción de gotas va a ser mucho mayor en el tiempo que se ha hecho el ensayo del Room Corner, mucho mayor, porque el aporte de energía es enorme, es 10 o 15 veces mayor. Con lo cual eso es lo primero que tenemos que ir. Tenemos que ir a ensayos de elementos que se van a colocar con un fuego que le va a afectar en la misma situación que le va a afectar en la fachada, en la misma, ¿vale? ¿Qué más cambios podemos tener? De entrada, en el Real Decreto del 2006, que se modificó por el del 2017, 19, que fue cuando la Torre Greenfield, se suprimió una cosa que realmente los que nos dedicamos al tema de incendios, creo, vamos, ha sido un error tremendo del Ministerio, ¿no? Y es que en la legislación que ya está derogada por la aparición del Real Decreto del 2019, se limitaba a 3 plantas y a 10 metros el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en la que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sean BS3D2 o BS3LED2, ¿no? Claro, ¿qué decía esto? Pues significa que si yo tengo una fachada ventilada, pues yo tengo que poner un elemento que me frene el fuego, que me frene el incendio cuando el incendio vaya cogiendo altura. Llega un momento que va cogiendo altura por la cámara ventilada, que el fuego va con mucha rapidez, como visteis en el tema de Valencia, y tengo que poner un elemento que me lo frene, ¿Cómo se colocaba esto antes? Pues cada 10 metros. Yo cada 10 metros de fachada tengo que colocar una franja de un elemento que me frene el incendio por la fachada. Bueno, pues eso se quitó. Se ha quitado. Y entonces lo que tenemos ahora es que dice que debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados resistentes al fuego que separen sectores de incendio. O sea, la normativa ahora nos dice que ese elemento que sella el incendio solo se coloca cuando yo paso de un sector de incendio a otro sector de incendio. ¿Vale? ¿Con eso qué pasa? Pues, hombre, yo puedo tener un sector en la planta baja, como veis en el dibujo, las 3 primeras plantas un sector y las 3 plantas de arriba es otro sector. Si tengo un fuego por fachada, pues posiblemente cuando vaya ascendiendo el fuego, llega un momento que tengo un elemento que me lo va a frenar, ¿vale? Me lo frena y el fuego se queda ahí, parado. Pero ¿qué pasa si yo tengo un edificio que los sectores de incendio lo hago verticales? Yo puedo hacer sectores verticales, no por planta, sino totalmente verticales. Pues yo puedo tener una fachada que me coge un montón de plantas en el cual no pongo ningún elemento que me frene el incendio, ¿vale? Eso es un error. O sea, podríamos seguir con el mismo planteamiento que teníamos. Mire usted, aunque sea el mismo sector, póngame usted en fachadas ventiladas algún elemento que me frene el incendio, ¿no? Que sería lo lógico, ¿vale? Pues son cosas que tenemos que seguir insistiendo con el Ministerio. Hemos dicho antes que las fachadas se le exige una combustibilidad en función de la altura del edificio. Eso es un error. Es un error. Imaginaros que la fachada de Valencia hubiese tenido poca altura, no mucha, poca. O sea, una altura que no sea exigible un material. Imaginaros que eso en vez de un edificio de vivienda es un hospital. Imaginaros lo que hubiese pasado. Es decir, estamos hablando de altura, pero no decimos qué usos. Evidentemente entendemos que se debe de clasificar por altura y por usos. No lo mismo una residencia geriátrica, donde se produce un incendio en fachada, que no sé, que por ejemplo un edificio de vivienda, donde la gente conoce el edificio, conoce la escalera, en fin, se maneja por el edificio con una soltura importante, ¿no? Entonces,
¿Qué ocurre? Pues que a partir del incendio de Valencia, a través de Tecnifuego, se ha elaborado una petición al Ministerio de Fomento en el cual se modifique que la combustibilidad exigida a las fachadas se haga por usos y no por alturas, ¿vale? Entonces, en ese caso, la clasificación que hemos puesto son 4 tipos de edificios, ¿vale? Ya no son edificios por altura, son edificios tipo A, edificios tipo B, edificios tipo C y edificios tipo D. El edificio tipo A sería un edificio de pública concurrencia o residencial vivienda con más de 18 metros de altura de evacuación. Se le exigiría un A2 S1 de 0 como mínimo en los acabados, morteros y aislamiento, cortafuegos horizontales y verticales en las fachadas ventiladas, sin lugar a duda, ¿vale? Y limitar también la toxicidad de la combustión de ese material aislante, ¿vale? Porque está claro que la producción de humos también implica mucho que sean elementos tóxicos que pueden afectar a los ocupantes del edificio. Después tenemos los de tipo B, que son edificios en los que la evacuación es crítica. Y metemos ahí hospitales, colegios, hoteles, residencias geriátricas, etc. Es decir, separamos ese tipo de uso de edificio, en el cual independientemente de la altura, tendrán que llevar materiales A2S1 de 0. Pero me da igual la altura que tenga, aunque tenga 2 plantas, ¿ok? Cortafuegos horizontales en las fachadas ventiladas y también el tema toxicidad. Y después nos quedan los de pública concurrencia o residencial vivienda de menos de 18 metros de altura de evacuación, donde se exige un BS2 de 0. En los edificios unifamiliares, que sería el 4.º grupo, edificios tipo D, no se le exigiría ningún tipo de combustibilidad a la fachada. Esa es la propuesta que se ha hecho al Ministerio de Fomento para que se cambie el concepto de la altura de evacuación más en el uso del edificio, ¿vale? Porque la evacuación va a ser complicada. ¿Dónde tenemos que tener cuidado también con el tema de la combustibilidad? Pues claro, se ha propuesto también otra exigencia para otro tipo de edificios que dependan de la complicidad o complicación de la intervención de bomberos. Es decir, no sé, yo recuerdo, lo comentaba la gente, decía, pero es que en las cámaras de televisión se veía a Valencia, en la pareja esa que estaba en la terraza, joder, están al lado, ¿por qué no lo cogen? ¿Pero por qué no lo cogen? Porque no estaban al lado, estaban muy separados. O sea, que con la imagen de televisión parece que están al lado. ¿Y por qué estaban separados? Porque había elementos en la acera que impedían que la escala se acercara a la fachada. Contra más alejado estoy de la fachada, yo tengo menos altura. Es evidente. Con lo cual, evidentemente, habrá edificios donde la accesibilidad de bomberos es complicada, donde en ese caso habría que exigir mejores condiciones a la fachada. Ciudades o pueblos donde el servicio de bomberos no tiene elementos como escalas para poder rescatar a gente en fachada. Es decir, si yo tengo pocos medios, esos edificios tendrán que ser más seguros. Con buenos medios, como ha dicho Antonio, cuando fue el fuego de la Torre Ámbar, joder, magnífico. Allí había 4 escalas trabajando de 70 metros una, la otra de 50. Magnífico. Ya con las mangueras y con los cañones de agua se pudo más o menos también frenar el incendio, ¿no? Pero hay pueblos donde el servicio de bomberos no tiene nada de escala y donde puede haber edificios que tienen un cierto riesgo, donde ahí tendríamos también que evaluar. También tenemos que tener cuidado con los edificios que desarrollan sus vías de evacuación por la fachada. Es decir, en Valencia, ¿también qué pasó? Hombre, porque había las escaleras interiores que como el fuego era exterior, pues la gente evacuó con una facilidad tremenda, no hubo problema. ¿Vale? En este caso, la gente que se quedó fue la que lo tuvo peor. Pero se pudo evacuar, claro, por la escalera. Pero, ¿qué pasaría si ese edificio, aunque tenga poca altura, yo tengo que ir por mi recorrido de evacuación por esos pasillos que están en la propia fachada, donde la fachada va a estar ardiendo? Es decir, ahí habría que hacer un poco de tener más precaución en el tema, ¿no? Porque es mi recorrido de evacuación el que está ardiendo. También habría que tener en cuenta el tema de los patios interiores, ¿vale? La condición que se dio en Valencia de lo que ha dicho Antonio, del tema del viento y el tema de... es que se hizo la ecuación perfecta, ¿no? Para que aquello fuese de un desarrollo rapidísimo. Pero ¿qué ocurre con los patios interiores? Los patios interiores es una cosa que pasa siempre, independientemente del viento. Y es que se produce un plano neutral, donde a partir de ese plano neutral el humo se queda parado, ¿eh? El humo ya con el patio no sale, se queda estanco. Y ese humo tiene temperatura, pero una temperatura muy alta. Entonces está afectando continuamente a la fachada del patio interior, ¿vale? Es decir, que en ese caso concreto habría que hacer mucho hincapié con la problemática de los patios interiores, ¿vale? Que aunque no tengamos condiciones de mucho viento,
pero sí que el humo ahí se queda estratificado, ¿no? Y se queda con una temperatura importante. Después, hacemos esto retroactivamente, es decir, exigimos que todos los edificios que no tengan los grados de combustibilidad que exige la normativa vigente se adecuen a la normativa vigente. Pues yo creo que eso no. O sea, ya casi ni se habla del fuego de Valencia, ¿eh? El mes siguiente yo recibía peticiones, me llamaba la gente de vecinos, de presidentes de comunidad. Oiga, mire usted, para que los bomberos vengan, que vean nuestra fachada, a ver si nuestra fachada es la misma que la de Valencia, a ver si no sé qué. Hasta en el programa de Ana Rosa, lo comentaba antes, he escuchado yo hablar, en el programa de Ana Rosa, escuché hablar de BS2D0. O sea, se hablaba de combustibilidad y de escaleras protegidas. Y yo decía, esto no puede ser, esto no puede ser. Pero claro, eso ha sido la siguiente semana, las 2 semanas. Esto cada vez va menos, va menos, va menos, va menos, y ya casi nos acordamos. Hasta el próximo que volveremos a hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, yo entiendo que no. Yo entiendo que adecuar los edificios antiguos que no tengan el grado de combustibilidad que tienen los edificios actuales me parece una cosa realmente fuera de lugar, como impensable, ¿no? Después también, en el caso de rehabilitación de edificios, cuando se están haciendo rehabilitación para conseguir mejoras en el aislamiento térmico, todas las fotos, muchas de las fotos que ha puesto Antonio de fuegos de muchos lugares del mundo, hay muchos edificios de esos que han ardido cuando están en construcción. Es decir, cuando se está ejecutando la obra. ¿Por qué? Porque hay mucho más riesgo de soldadura, de no sé qué, pero muchos, pero menos un 25% de esos fuegos que estáis viendo, hay pocos heridos y pocos fallecidos, porque ese fuego se ha producido en la rehabilitación o en la construcción del edificio. Con lo cual, evidentemente, existe un riesgo también cuando se rehabilita. Después, se debe comprobar que el sistema ensayado en el ensayo de gran escala debe ser el mismo sistema que se ha instalado. Fijaros que subrayo sistema. No pongo material. Yo no pongo material. Yo pongo sistema. O sea, hasta el tornillo que me coge el aislamiento térmico a la fachada, hasta la estructura que me soporta la cara exterior de la fachada, todo eso tiene que estar ensayado. Y todo eso es un sistema. ¿Vale? De esos componentes no puede fallar ninguno. ¿De acuerdo? O sea que será en el futuro el sistema el que se ensaya y no el material. Después, un compromiso de los instaladores y de la dirección de obra. Tú comentabas también que después esto en las obras se hacen de una forma distinta. Fijaros, en España tenemos instaladores de protección activa. ¿Vale? Es decir, si yo pongo una instalación de bocas de incendio o pongo los detectores o pongo un sistema de rociadores, me lo tiene que certificar un instalador. Porque están regulados los instaladores de la protección activa. Pero en la protección pasiva, que es de lo que estamos hablando, no existe regulación. No existen instaladores de pasiva. Aquí te llega un periquito, te coloca una puerta resistente al fuego y te la coloca como él quiere, que se la pone y punto. Y te hacen protección de estructura frente al fuego y no tienen por qué certificarlo un instalador. Cuando todas estas instalaciones de pasiva tienen la misma o más importancia que las instalaciones de activa, ¿vale? Pero no existen instaladores de pasiva. Por otra parte, es verdad que cuando un fabricante lleva un sistema a un laboratorio, lo coloca que no vea, lo coloca perfecto, ¿no? Lo pone, le van a hacer el ensayo y claro, el tío lo pone allí, pero vamos, no falta ni un pincel. Claro, tú haces el ensayo y dices, hostia, qué bien se comporta tu material, pero claro, después en la obra esto no es, ¿eh? En la obra el currito va ahí poniendo material, ya tiene una fachada que tiene un montón de metros cuadrados, pum, 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 pum. Claro, hay que tener un control. Evidentemente, para eso están los directores de obra. Los arquitectos tienen que dirigir la obra y tienen que certificar que la instalación se ha hecho en condiciones. Por supuesto, ¿vale? Después tenemos el tema de las placas, las fachadas con placas fotovoltaicas, que se están instalando ahora con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, se aprovecha la fachada para captar el tema de energía. Las placas fotovoltaicas arden tela. Vamos, tela. Y claro, hablamos de fachada. ¿Qué pasa con las fotovoltaicas, no? También aquellas fachadas de jardinería que quedan chulísimas, ¿no? Que después tú dices, claro, cuando está verde el tema, vale, pero esto algún día se seca, ¿no? Y como se seque, ¿quién para esto, no? O fachadas iluminadas, que también existen con instalaciones eléctricas incrustadas en la fachada, que se iluminan, en fin. Y con respecto al tema de los ensayos, pues evidentemente, tenemos que ir a ensayos a gran escala. Fijaros, en el Reino Unido, los ensayos de gran escala solo se admiten para los edificios de hasta 18 metros. Es decir, los edificios de más de 18 metros en el Reino Unido
tienen que llevar materiales sin combustible de fachada, sí o sí. Punto. No hay ensayo que valga. Esos ensayos a gran escala se hacen para los edificios que tienen menos de 18 metros, ¿vale? Por otra parte, bueno, este ensayo armonizado a nivel europeo que se está trabajando en él, se empezó a trabajar en el 2017. La Comisión Europea creó un departamento para estudiar todo el tema de cómo se tendría que hacer el ensayo y al final resulta que llevamos desde el 2017 esperando que efectivamente haya una normativa sola a nivel europeo. Por ejemplo, fijaros, un SATE, un sistema de aislamiento térmico de fachada, con una combustibilidad muy limitada, un BS1 de 0, podría tener esa prestación por la protección que es capaz de soportar el mortero de revestimiento que lleva, con el ensayo del Ren Corner, ¿vale? Porque son 30 kilovatios durante 21 minutos. Eso es nada, absolutamente nada. Ahora, si lo ensayáramos en un ensayo a gran escala, evidentemente y segurísimamente ese material no tendría el BS1 de 0, ¿vale? Bueno, la propuesta que hizo Antonio, que de mejora, que bueno, lo que ha comentado de la columna seca a nivel de tal, y ahora si vemos, os voy a enseñar el ensayo este de fachada para que veáis un poco cómo es en la realidad y ya termino. A ver, eso está aquí. Vale, este es. Voy a quitar el sonido. Bueno, voy a explicar un poco el tema. Este es el Room Corner, lo que he explicado antes, es decir, ese habitáculo que se forra del material que estamos ensayando, su comportamiento ante el fuego, su combustibilidad. ¿Veis cómo se forra esa habitación con ese material que estamos ensayando? Esta es la aportación. Esta es la aportación de... Perdón, ¿qué ves? Si voy aquí. Vale. Esta es la aportación del incendio. O sea, es una llama muy pequeña, simula una papelera ardiente, como veis, a la cual se conecta una bombona de butano que lleva el gas por una tubería y sale en la habitación esa llama, que es la que habéis visto aquí, que es una llama relativamente muy pequeña, comparada con la que tiene un incendio de un edificio, vamos, de vivienda. Ahí veis los 3 room corner, en un cuarto se puso lana de roca, en otro se puso poliuretano y en otro se puso poliestireno expandido. Entonces, bueno, lo que se hace es simplemente con esa llamita de esa papelera ver cómo reacciona el material que está colocado, en este caso en la pared, como por ejemplo esta madera que seguramente no, seguro, ha tenido que pasar su ensayo. Ahí veis que la lana de roca se comporta magníficamente bien, el poliuretano pues empieza a arder a tope, ¿vale? Y el poliestireno expandido pues con una velocidad menor, ¿vale? Ahí evidentemente no había chimenea para ver la cantidad de humo producido, sino era un ensayo más bien para que la gente viera el tipo de ensayo. Lógicamente, los fabricantes que invitaron y que hicieron este ensayo, como podéis comprobar, hacen lana de roca, porque la diferencia de la combustibilidad de la lana de roca con el poliestireno es enorme, ¿vale? También se ensayaron cubiertas. Pongo solamente esta imagen para que veáis cómo caen las gotas inflamadas. No sé si la veis caer. Van cayendo las gotas inflamadas y donde cae la gota inflamada, donde cae empieza un incendio, ¿vale? Son para las cubiertas de las naves industriales, que también se les exige un comportamiento al fuego, y en este caso pues se hizo con el poliestireno, con el poliuretano y con la lana de roca, ¿vale? Y ahora vamos a ver ya el ensayo de las fachadas a gran escala, que es este que veis aquí. Bueno, esto es las cubiertas, vamos a adelantarlo. Vale, son las 4 fachadas que se ensayaron. Esa es la madera que se coloca como el inicio del fuego, ¿vale? Se tiene que colocar siempre la misma cantidad de madera para que los ensayos sean comparativos, ¿vale? Siempre tiene que ser la misma cantidad de madera. Se hicieron las 4 fachadas, ahí veis la de poliestireno a la izquierda, lana de roca, que son tipo SATE, y las ventiladas de poliuretano y de lana de roca. Ahí veis como la fachada ventilada de poliuretano, que es la situada la tercera desde allí, veis que a la parte superior como empieza a salir ya el humo blanco con una temperatura enorme por esa cámara ventilada y cómo se va transmitiendo el fuego a través de la fachada. Pero claro, así sí que podemos evaluar un sistema de fachada. Es un ensayo real, muy real a la realidad de un incendio en fachada. Ahí veis la evolución de por ejemplo, en la fachada ventilada que está con poliuretano fenólico, fijaros cómo arde con una velocidad tremenda, ¿no? Sin embargo, la fachada de lana de roca, veis cómo se va a una velocidad mucho menor y la de sin ventilación, pues también van avanzando. Sí, evidentemente, las que peores se comportan
son las fachadas ventiladas, como veis ahí. Pero bueno, es una comprobación de un sistema, se ven las temperaturas, se ven cómo progresa ese incendio por fachada y se hace en una proporción mucho más exacta y real a la realidad posterior de donde vamos a colocar el material, ¿no? Vais a ver ahora cómo quedaron las 4 fachadas. La primera que vais a ver, bueno, después ya cuando pasa un tiempo determinado ya se extingue el incendio y se deja ya y se hacen las comprobaciones, ¿vale? Aquí podéis ver la primera de poliestireno de sistema SATE, que es esta, que es una fachada con lana de roca, ¿vale? Un sistema de aislamiento térmico lana de roca. Ahí está la de poliestireno, que quedó por dentro, estaba totalmente vacía, nada más que se quedaba la tela. Ahí veis la de lana de roca, que como podéis ver se siguen viendo los paneles de lana de roca, y esta es la de poliuretano que desaparece entera. Se ve el muro de la propia fachada, ¿vale? Pues nada más. Con esto yo he terminado y bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Germán. Ha sido muy interesante el tema. Pues sin más doy la palabra a Susana Gómez para que realice su intervención. Sí. Buenas tardes. Sí, voy a hacer una intervención bastante breve porque los compañeros que han hecho una exposición, ahora, han tocado prácticamente todos los temas, además lo han ilustrado bastante bien. Entonces yo voy a incidir un poco en lo que desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y los colegios en particular, pues incidimos un poco a raíz del desgraciado accidente de Valencia. Lo primero es llamar a la calma, porque el alarmismo que generó evidentemente fue una cuestión muy mediática y puso en duda muchas cuestiones y creó una cierta alarma sobre si cada cual, si su edificio pues iba a sufrir un accidente de ese tipo. Evidentemente fue un accidente y en este accidente concurrieron varios factores, no solamente el accidente en sí que provocó el fuego, sino luego concurrió una serie de circunstancias adicionales que hicieron de ese fuego pues que tuviera una especial virulencia y un final tan desgraciado. Ya habéis hablado aquí del sistema de fachada, que era una fachada ventilada, independientemente de que tuviera poliuretano, polietileno o cualquier material, pues la fachada ventilada ya tenía una altura considerable y por la normativa que le tocó en su momento cumplir, que sí que había normativa, otra cuestión que también se comentó, pues no estaba compartimentada. Por lo tanto, esa cámara de aire que a efectos térmicos pues, es maravillosa para crear confort en el interior de las viviendas, pues hizo de efectos chimenea que contribuyó a la propagación del fuego. El material en sí que se puso en cuestión, que es el interior del composite de aluminio, que fue ese goteo que se vio, pues contribuyó también a la propagación hacia abajo. Y luego, pues las características meteorológicas de aquel fatídico día, donde todos recordamos que hacía un fuerte viento, hizo un calor extremo para las fechas en las que estábamos y una humedad relativamente baja también. Por lo tanto, fue como la concatenación de una tormenta perfecta. La normativa, evidentemente, el edificio fue diseñado hacia el año 2000, se acabó de construir en 2008, pero como tenía licencia anterior a lo que fue la entrada en vigor del Código Técnico de 2006, pues no cumplía con los parámetros que ya exigía la norma básica, o sea, el DBI del Código Técnico del 96, que posteriormente y a raíz del incendio de Londres, pues ha sido revisado en varias ocasiones y la más restrictiva, que es la que tenemos hoy, pues viene a raíz de eso, que fue la revisión del año 2019, que entró en vigor en 2020. En esta última revisión que se hizo, pues aparece ya
la prohibición, digámoslo así, de un cierto tipo de productos aislantes en función de la altura del edificio y la exigencia de compartimentación, lo mismo que se hace en el interior de los edificios cuando se separan sectores de incendio por distintos usos, etcétera. Segunda cuestión, incluso en aquellos momentos, bueno, se llegó a verter opiniones como que los arquitectos no nos preocupaba el que ardieran edificios y tal cual apareció en un titular de un periódico. Entonces, eso nos molestó bastante porque precisamente nosotros en el diseño y en las prescripciones de nuestros proyectos cumplimos estrictamente con la normativa, entendiendo la normativa como un mínimo a cumplir, que no porque nos diga que tenga que tener una resistencia al fuego de 30 se entienda como un máximo o como que nos quedamos en 30, sino que es un mínimo exigible a cumplir. Y que en ocasiones que usamos sistemas constructivos pues que no están, no que no estén homologados, sino que no estén previamente ensayados o certificados, pues procedemos siempre a hacer este tipo de pruebas como la que ha mostrado aquí Germán en las imágenes estas últimas, porque evidentemente la responsabilidad del arquitecto en lo que prescribe en un proyecto y el director de ejecución en la ejecución de la obra, esa está ahí, es decir, nos preocupa y bastante. Entonces, con respecto a un fuego, tenemos tres cuestiones. Una es la propagación, la segunda sería el humo que genera el producto y la tercera, para nosotros, que también es muy importante, es la estabilidad, la seguridad del edificio, o sea, que ese fuego no contribuya o no dañe o que no merme la estabilidad del edificio. De hecho, podéis ver que en varios de los grandes incendios, estos que hemos visto, como el de Grenfell en Londres, el de Valencia y tal, el edificio queda en pie, la estructura queda intacta. Y eso es también, en parte, porque las exigencias de protección contra incendio también se aplican a lo que son los sistemas estructurales del edificio. Y en concreto, el hormigón armado es el que mejor comportamiento tiene, igual que la estructura metálica, que por exigencias también contra incendio, pues debe ir protegida debidamente. Bueno, ya por finalizar y por hacerlo más breve por la hora que son, comentar que todas estas cuestiones que han surgido, todas estas dudas a raíz del incendio de Valencia, ha hecho que varios colegios hayan puesto en marcha, como por ejemplo Barcelona y Madrid, una oficina de atención al público para aquellas personas que tengan preocupación por sus edificios. Nosotros en Málaga hemos tenido una reunión, varios agentes intervinientes en el proceso constructivo, junto con alcaldía, bomberos, etcétera, pues para hacer un breve análisis del riesgo que podríamos tener en la ciudad o de la repercusión en ese tipo de edificio que pudiera tener en la ciudad. A día de hoy hemos tenido solamente un par de consultas en el colegio que nos han llegado pues a través de la oficina de rehabilitación de varias comunidades, pues aprovechando la consulta que nos hacen para la mejora de la eficiencia de sus edificios, también nos han consultado o nos han trasladado su preocupación por el sistema constructivo de sus edificios, y a través de un par de colegiados también, pues que en edificios proyectados por ellos, les han mostrado los promotores la preocupación por el edificio, por el sistema constructivo ejecutado en él, y bueno, se le ha aportado la documentación técnica que tenemos depositada en el colegio, pues para tranquilidad de todo. Hay que decir que aquí en Málaga ese sistema pues se ha empleado más en edificios de carácter terciario que residencial. En residencial tenemos ejemplos de fachadas ventiladas, pero la mayoría de ellas son con acabados cerámicos, no con composites de aluminio. Por lo tanto, entendemos pues, que el riesgo es algo menor, pero hemos hecho también un llamamiento a lo que son comunidades de propietarios, etcétera, y administradores de fincas, pues para que aprovechando las, ya no las ITES porque no son tan antiguos, las mejoras y mantenimiento de los edificios, pues que hagan también una revisión o una adecuación
de los sistemas de prevención o de protección contra incendios de estos edificios en la medida de lo posible a la normativa actual. Y por otro lado, desde el Colegio de Arquitectos, actualmente en estos días se está celebrando una jornada, que son un curso que son varias jornadas, que lo está aquí impartiendo Germán, sobre protección contra incendios, sobre la CPI. Bueno, el DBI, el DBCI. Y bueno, para aclarar dudas, para contrastar cuestiones y tal, y yo entiendo que también para recoger propuestas de cara a como ha ocurrido en otras veces, a raíz de una tragedia como la de Valencia, pues se produce un efecto de revisión de todo lo que tenemos y aparecerán propuestas de mejora y se implementarán en una nueva revisión de la normativa. Y nada, muchas gracias. Y por último doy la palabra a don Juan Chica, director de compras de la empresa SACIR Infraestructura. Bueno, gracias por la invitación que me habéis hecho y me habéis pasado de tiempo todo, ¿eh? Me habéis dejado solo 5 minutos, voy a ser lo más breve posible porque ya algunos se están durmiendo, todo el mundo tiene ganas ya de irse a comer. Bueno, yo estoy aquí invitado un poco porque hace ya tiempo que tuve relación con Hispalí y trabajo también asidualmente con algunos de vosotros. Y la verdad que mi presentación iba más encaminada al por qué ha sucedido todo esto, porque realmente hay un cambio que no se ha hablado aquí todavía, que es un cambio en la mentalidad de los promotores, un cambio en la mentalidad de la construcción, un cambio de velocidad del sistema. Entonces, el ladrillo está muerto. El ladrillo hay que cambiarlo de trabajar con él. Hay que cambiar la forma de trabajar con el ladrillo. El ladrillo penaliza mucho el tiempo en la obra. Y no me miréis con esa cara porque no he venido a que me hagáis palmas. Os estoy diciendo una cosa que todos sabéis, pero tiene solución. Tiene solución porque ya en otros sitios se le está dando solución, ¿no? Aquí todo el mundo habla de los sistemas constructivos, de todos los sistemas industrializados. Ninguno es perfecto. Aquí no existe. Yo recuerdo cuando veía los dibujos animados que había una hormigonera que hacía el edificio muy rápido y el problema era cómo la apagabas para que terminara el edificio, porque es que el edificio cada vez era más grande y no se apagaba nunca la hormigonera. Eso no existe, ¿no? Entonces hay 10.000 tipos de construcciones que en España se han puesto a hacer todo el mundo. Ahora ya dice que la construcción industrializada en España ahora mismo solo representa el 1%, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero son sistemas, no construcciones completas, ¿no? Se pueden hacer los baños prefabricados, los balcones prefabricados, las escaleras prefabricadas, los huecos de los ascensores, pero no hay todavía alguien que lleve las casas completas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Australia, ya AUSCO te hace unos sistemas modulares casi perfectos, ¿no? En Chile, donde nosotros estamos haciendo ahora un plan en... ¿Qué pasa? Vale, perdón. ¿Ahora se ve mejor? ¿Se ve mejor ahora? Vale. En Chile, donde hace poco hubo un incendio súper grande y súper complicado, que fue el incendio en Valparaíso, pues ya hay un sistema también de viviendas tipo industrializadas que ha desarrollado la ley el propio gobierno chileno, donde tiene varios tipos de alturas, varios tipos de cosas, hasta 6 alturas, y están hasta claramente cómo se deben de hacer las viviendas para que cumplan, ¿no? Esto es España, esto era el barrio de San Pablo, un barrio céntrico en Sevilla donde se hicieron unas viviendas, ¿no? O el barrio de los Pajaritos, que están hechas con ladrillo y ahí están perdurando en el tiempo pese a lo que han sufrido, ¿no? Y son viviendas que se tendrán que rehabilitar el día de mañana. Pues todo el mundo está pensando en rehabilitarlas con sistemas, pues vamos a llamarlos plásticos, otro tipo de sistemas para que sean rápidos, pero la realidad es que ahí las tiene en el tiempo. Desconchadas o no desconchadas, pero el ladrillo ha permanecido. Ahora pues se habla de que las fachadas pues tienen que ser de hormigón o tienen que ser sistemas SATE, sistemas de distintos sistemas, ¿no? Pero la realidad es que todo el mundo va buscando una fachada ligera, una fachada que pese 60 kilos. Bien, pero la fachada de ladrillo tampoco es tan pesada, ¿no? Tiene 160 kilos por metro cuadrado, que es similar a otro tipo de fachada, y tiene, según esto, la eliminación de andamio, es el único problema que te da. Estoy aquí en el tercer punto, no sé si esto tiene luz. ¿Sí tiene luz? No, bueno. Ahí lo estáis viendo, ¿no? El único problema que pone todo el mundo es que necesita ladrillo, que necesita andamio. ¿Y por qué?
Estos son los británicos, ya construyen sin andamio. Te llevan las paredes directamente a la obra y las paredes son de ladrillo y vienen con las ventanas. Los británicos creo que tuvieron un incendio antes también, ¿no? Pues esto es Londres. Fachadas curvas. Fachadas que tienen ya regulado cómo tapo el problema del forjado para que haya una unión entre uno y otro. Ya está, eso existe. Este edificio tiene 1.400 piezas de ladrillo, de distintas formas. Pilares, ventanas, sistemas distintos, pero sistemas súper complicados. No sé si se aprecia bien en la foto, os dejaré la presentación para que la veáis, pero es un edificio espectacular y se ha hecho en una nave. Porque en vez de un paquete de ladrillo no me trae este paquete hecho ya. ¿O por qué no se desarrolla entre la asociación de ladrilleros de un pueblo tal una fábrica para hacer esto? Que se puede hacer. ¿Por qué? Porque tengo que hacer estos tabiques yo en obra. Si esto se puede hacer. Yo el año pasado estuve en Bauma y me sorprendió que una casa como Peri o como Doca, el espectáculo que traían era la máquina que hacía hormigón, la impresora de hormigón, ¿no? Claro, todo el mundo decía, es que tú vais con la impresora haciendo casas, ¿no? Pero es que yo puedo hacer piezas, ¿no? Este puente, por ejemplo, está hecho a base de dovelas, de prefabricados, que no utilizan encofrado, que luego lo uno, le pongo un postensado y al final tengo un puente, pues, de los que puedo cobrar caro, porque estos son los puentes que se ponen en los parques temáticos o en las piscinas de lujo y puedo hacer cualquier forma con este sistema de impresión. Pero no tengo por qué utilizar la impresora para hacer casas todas seguidas y cambiar la impresora de sitio, que sería un problema mucho más grande, ¿no? O, por ejemplo, este sistema que yo lo conocí en Singapur, que es un sistema para ir haciendo los tabiques en la misma obra. La verdad que hay aquí un vídeo muy bonito, pero no hay tiempo, ahora lo podréis ver cada uno en vuestra casa cuando os manden la presentación, y es muy interesante, ¿no? Pero lo mismo que se hace esto, ¿por qué no se hacen los tabiques, no? Vamos a también presentar un tabique imitación de ladrillo, porque todo el mundo quiere imitar el ladrillo, todo el mundo quiere volver al ladrillo, pero nadie lo puede poner. Entonces, aquí ya te ponen hasta sistemas prefabricados, los que es una hormigón, piedra, el ladrillo, pero ya solamente con las, le llamáis vosotros galletas, ¿no? Con las galletas de hormigón. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere volver al ladrillo, pero el problema es que ¿quién lo coloca? Me ha sorprendido que cuando pues ya uno como es muy mayor ya, cuando ardió ese edificio de Sevilla, yo había alquilado una vivienda allí. Yo pasaba de vivir en Málaga a vivir en Sevilla y alquilé una vivienda a las 11 de la mañana. Y cuando llegué a mi casa y se lo estaba contando aquí a mi mujer en Málaga, estaba ardiendo el edificio, lo estaba viendo por el canal de Sur ardiendo el edificio. Y digo, ¿qué alquilado? Y me sorprendió el edificio porque ese edificio, y me lo podrá ese edificio tiene todos los pasillos de ladrillo visto. Y a mí me vendieron que era un piso espectacular, tiene casi 50 metros algunos pasillos, que yo no sé, de ladrillo visto. No tiene mantenimiento, este pasillo es espectacular. Aquí nadie, claro, tampoco existían los grafitis dentro de los pisos, ¿no? Los grafitis existen fuera, ¿no? Y es de ladrillo visto hasta el pasillo que te separa las viviendas interiores. Si no hubiera sido así, no hubiera quedado nada ahí, porque la fachada era de plástico, pero plástico, plástico. Mis hijos tenían la guardería debajo, pero entraron a la guardería cuando cambiaron la fachada. Si no, no hubieran ido nunca allí, ¿no? Bueno, y esto es Carlos. Esto es el futuro. Y no es el futuro, es el presente, esto ya existe. Carlos es la impresora puesta en la punta de la cabecera de las bombas de hormigón. Entonces tú en un edificio de 25 metros de altura, sin encofrado, sin andamio, sin nada, y sin ladrillo, te pones a hacer una pared como la que tenéis debajo. Esto va a cambiar la construcción en los próximos meses, vamos a llamarlo, ¿no? Pero, ¿y por qué no ponemos los robots que colocan ladrillos? Pues porque nadie te va a colocar un robot en cada pared. Pero si lo podéis colocar en una fábrica y venderme a mí la pared. Y crea espectáculo, ¿no? Por lo menos estoy haciendo pensar algo. Y podríamos hacer cualquier forma de ladrillo. Esto existe, ¿eh? Porque si esto son fotos, no son montajes, ¿no? Esto, por ejemplo, está ocurriendo en Bélgica. En Bélgica están haciendo ya las paredes con un sistema que te pega los ladrillos y te venden directamente los módulos. Incluso te hacen todos los agujeros para que luego no haya ningún problema con los cajeados, te meten el corrugado por dentro y te dan el tabique totalmente terminado. Antiguamente pues decían, esto es imposible porque se va construyendo. No, ya los proyectos, los arquitectos lo hacen bastante en condiciones. Ya tenemos sistemas de BIM que te dicen exactamente cómo tiene que hacer el tabique. Y aquí puedes regular la calidad, puedes ver cómo se ha hecho realmente el tabique, puedes comprobarlo, puedes hacerle ensayos. Tiene un seguimiento de una industria. Hay que industrializar la construcción. Y para industrializar la construcción, los primeros que nos tenéis que ayudar sois los de los materiales. Porque si están utilizando otro tipo de materiales que
que denotan más velocidad en la ejecución es porque no necesitan a lo mejor tantos profesionales como se necesitaba antes para colocar un ladrillo, que es un arte. Y bueno, pues siendo lo más breve posible, pues enseño obras en las que actualmente estamos trabajando nosotros. Esta es la Universidad de Belfast, un edificio precioso, hecho de ladrillo visto, como estáis viendo, en Irlanda, con las condiciones del mercado irlandés. Parte se ha hecho prefabricado y parte se ha hecho in situ, ¿no? Este, por ejemplo, es un edificio que hemos hecho en Barcelona, con ladrillo de La Paloma, que no recuerdo qué es. Y bueno, con ladrillos espectaculares. Esto no hemos gastado en andamio aquí lo más grande, cuando esto podría haber sido a lo mejor seguramente hecho a piezas prefabricadas porque no era tan difícil de hacer.